Gracias. Antes de continuar con la respuesta de los expositores, una última, o no sé, penúltima, me parece, intervención de la congresista Marta Chávez, que lo pidió en el momento que el doctor Solari hacía uso de la palabra. Congresista Chávez, con todo aprecio. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Mi saludo al doctor Solari, bueno, ya se retiró, al doctor Abel Salinas y a la señora decana del Colegio Médico. Señor presidente, yo tengo dos inquietudes en relación, me pareció bastante interesante lo que señalaba el doctor Abel Salinas respecto a esta interoperabilidad o intercambiabilidad de prestaciones entre distintas instituciones públicas, privadas. Pero lo que yo, claro, es un ideal, porque yo no veo tampoco que haya esa interoperatividad o intercambiabilidad de prestaciones, ni siquiera entre los entes del sector privado, porque muchos tienen, y reparo en lo que ha señalado el doctor Salinas, en el sentido de que, claro, un problema son las diferencias de costos que tienen realmente o que alegan las instituciones para ponerse luego de acuerdo cuál es el costo que deben cobrar, ¿no? Pero claro, lo ideal sería que alguien se enferme y pueda ir a cualquier institución pública o privada. Lo que sí me preocupa, señor presidente, es la salud es un ente que pertenece a los contribuyentes. No busca lucro como buscan, creo que con todo derecho, las clínicas privadas, ¿no? Porque claro, hay un debate también si la salud puede ser objeto de lucro. Caramba, si voy a dar un buen servicio, puedo y debo permitir que mi inversión rinda. Pero en el caso del MINSA y toda la red asistencial del MINSA, es el Estado mismo, tampoco busca lucro. En el caso de salud, es una entidad que pertenece a sus aportantes, a sus contribuyentes. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, y creo que hay una confusión de considerar que salud debe prestar la asistencia social así generalizada, no solo limitada a sus contribuyentes, sino generalizada, o inclusive le ponen contribuyentes que aportan menos de lo que es viable para poder tener un derecho. Es decir, el Estado nuevamente se quita de sus obligaciones y les envía a los de salud y les carga a los de salud el sostenimiento de la prestación de salud a personas que no pueden contribuir y que el Estado debiera apoyarlas, sí. Entonces, pero además hay otro tema, y es que también de un tiempo a esta parte, yo recuerdo cuando estaba en la universidad hace mucho tiempo, los sindicatos, en los centros de trabajo había un solo sindicato de empleados, un sindicato de obreros o un sindicato mixto, si así deseaban, obreros y empleados, ¿no? Había una sola organización sindical por centro de trabajo. Y claro, si ese centro de trabajo tenía varios establecimientos, esa empresa tenía varios establecimientos, podía haber por cada establecimiento. Pero en salud yo creo que bordea el centenar de sindicatos, ¿no? Decenas de sindicatos para personal de salud, si son médicos, si son los otros administrativos, los que limpieza y los que... Y entonces una entidad así, desde mi punto de vista, es inmanejable. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Entonces se va perdiendo, claro, me podrán decir, la señora es antisindicalista. No, pero el sindicalismo, que es la protección a los derechos legítimos de los trabajadores, no puede hacer perder de vista que lo que origina que haya una relación de trabajo es servir a una institución, y en este caso a una institución que además tiene una particularidad, que como repito, es de propiedad de los aportantes, ¿no? Y entonces yo veo ahí un problema que no tiene prácticamente solución, ¿no? En lo que atañe a la calidad de los servicios que se prestan, y siempre estará desfinanciado o en poca capacidad de prestar un adecuado servicio. Esas serían mis inquietudes, presidente. Gracias. Muchísimas gracias a la congresista Marta Chávez por su intervención, su postura, sus observaciones. Le quedamos agradecidos por su intervención. Eh,
Me avisa el congresista Carlos Mesía por interno que ha abandonado la sesión porque él tiene un grupo de trabajo sobre reforma del Código Procesal Constitucional. Así que encantadísimo, no hay ningún problema. Me ha pedido para finalizar la palabra. El congresista Columbus también ha tenido que retirarse de la sesión porque tiene programada una reunión de trabajo. Así que para terminar, y cae a pelo la intervención de nuestro doctor médico del Congreso de la República, exitoso médico Jorge Luis Pérez Flores, a la sazón también parlamentario, que seguramente va a dar sus opiniones sobre estos temas de salud y con respecto a los proyectos de ley de reforma constitucional. Congresista Jorge Luis Pérez, por favor, con todo afecto, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Qué bueno, qué enriquecedor en realidad, y no esperaba menos de su presidencia, doctor Chejade, que es un nivel bastante bueno lo que usted está llevando a esta comisión. Y agradecer esta pluralidad, esta forma tan buena de la democracia. Mire usted, señor presidente, el problema de la salud, definitivamente, si nosotros queremos hacer prestación de servicio y, por ejemplo, yo en este momento quiero hacerme una cirugía, una apendicectomía, en el hospital, vamos a decir, en el hospital Rebagliati, definitivamente, esa apendicectomía no va a bajar de 20.000 soles. Esa misma apendicectomía en el hospital Sabogal puede costar algo de 10.000 soles y esa misma apendicectomía en un hospital de periferia quirúrgico de cirugía de día puede costar algo de 5.000 soles. Usted verá la forma de encarecimiento justamente porque simplemente no tenemos una buena estructuración del trabajo. Acá no se discrimina cuáles son efectivamente los planes de trabajo a nivel del primer, segundo y tercer nivel de atención. Si nosotros comenzamos a hacer una reforma, definitivamente hablar del intercambio prestacional es algo importante. Sin embargo, eso no puede dejar de lado en considerar que los precios, no estoy hablando del costo, ojo, estoy hablando del precio, que los precios tienen que estar necesariamente estandarizados. Porque mire usted, en este problema de la pandemia, yo estoy en Chiclayo y me tuve que ir a 2 horas de Chiclayo a retirar las grapas a un paciente que estaba operado de la cadera hace 2 meses y las grapas estaban ahí infectándose en su piernita del paciente. Por un tema de voluntad agarré con un amigo mío, traumatólogo, nos fuimos y le sacamos las grapas. Y en el camino con el traumatólogo me decía, mira Jorge, ¿qué hubiese pasado si es que tú y yo no tengamos amistad y este señor seguía y en realidad esa cadera se iba a anquilosar y nunca más salía del problema? Es una persona que se queda inválida para toda su vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí mejor no me dicen, señor, acá tenemos una cartera de servicios, acá hay pacientes que quitar la grapa y usted se va, yo le pago a usted y yo le pago por el resultado? Porque estoy seguro que hay muchos profesionales de la salud que están esperando al paciente en los hospitales, en los centros de salud, pero el paciente no quiere venir. Lo que hay que hacer es salir y para hacer eso hay que estimular justamente. Entonces, eso es algo que es importante. 2 horas más, o sea, 4 horas más, nos fuimos a ver a una gestante que tenía un problema podálico, estaba realmente mal la señora, y llevamos un smartphone, señor presidente, con un transductor que se pegaba al smartphone y nos conectamos con el ginecólogo y el ginecólogo prácticamente nosotros éramos la mano simplemente del traductor del ecógrafo del smartphone y el ginecólogo era el quien le daba la solución al problema. Entonces, si se da cuenta, señor presidente, es necesario comenzar a romper el tema de la prestación. La prestación tiene que ser única, pero hay que abrir el abanico para que muchos operadores puedan trabajar. Por ejemplo, en el tema territorial, que es importantísimo, para que no exista esto de que ¿cuál es el problema? Porque hay mucha gente que le tiene temor y realmente habla muy mal del sector privado. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque esos negociados siempre se han hecho debajo de la mesa. Entonces, territorialmente, por ejemplo, si yo estoy en Chiclayo y hay acá 1.300.000 habitantes, definitivamente acá va a haber mucha demanda privada, mucho consumo privado. Pero las personas que viven a 2 a 3 horas, obviamente ahí el Estado tiene que comenzar a trabajar. Con eso bajamos la carga y definitivamente la persona que al final
es quien tiene que recibir ese tratamiento. Ahora, no estoy hablando estoy hablando solamente de los prestadores de servicios de salud, no estoy hablando quiénes son los que van a financiar. Los financiadores son varios, tienes al CIS, tienes el Salud, tienes EPS, tienes Fuerzas Armadas y Policiales. Ellos al final son los que dan el servicio porque ellos son los que están cotizando, están pagando el servicio. Entonces, si se da cuenta, señor presidente, darle libertad a los precios realmente ha sido un problema muy serio. Los países más liberales controlan precios de sus medicamentos. Bueno, de pronto se escucha mal control, pero sí siguen un tema de una lista de precios con respecto a los servicios que dan, con respecto a los medicamentos que dan. Brasil lo hace, Argentina lo hace, Colombia lo hace, Ecuador también lo hace, Costa Rica, España lo hace, Alemania también lo hace. Entonces, hay muchos países que ya hicieron. Los únicos que no controlan, no quieren ni siquiera oler el tema de ver cómo que los precios se puedan estandarizar es Chile y Perú. Entonces, ante eso sí es necesario, señor presidente, porque eso nos va a permitir tener actores. Acá tengo una lista de precios. ¿Quién va a operar a este señor de una apendicitis? El precio es 5.000 soles. Ya, yo lo opero. Hay clínicas que van a irse. En este momento hay clínicas que operan por 2.000 soles una apendicectomía. Versus el Estado, que si tú te vas, por ejemplo, señor presidente, al Rebagliati, los costos, no estoy hablando de precio, los costos superan los 15.000, 20.000 soles. Entonces, señor presidente, es importante considerar eso y obviamente no hay que tenerle miedo a la competencia, pero obviamente el Estado tiene que regular ese componente y eso no va a desalentar a ninguna persona a trabajar en el Estado o trabajar en la parte privada, señor presidente. Lo importante, ¿cuál es? La importancia acá es fortalecer primer nivel de atención, más de 8.500 establecimientos de salud que tienen que fortalecer. ¿Para qué? Para que las enfermedades no solamente sean más caras, sino que no se nos complique y nos hagan realmente un problema más serio, que es la morbilidad y la mortalidad, que es lo que tenemos en este momento. Eso es básicamente el tema, señor presidente. Hay mucho que hablar al respecto. Definitivamente no voy a resumirlo todo, pero gracias. Ese es el fin del asunto. Muchas gracias, señor presidente. No, encantado, gracias por su aporte. Y usted siendo médico, con mayor razón, enriquece el diálogo y digamos, la polémica o el debate. Muchas gracias, congresista Jorge Luis Pérez Flores. Bien, para finalizar, estamos muy atentos en escuchar a los expositores. En primer lugar, tiene la palabra el doctor Abel Salinas para contestar las preguntas de los señores parlamentarios o hacer algún comentario adicional y final. Doctor Abel Salinas, encantadísimo otra vez escucharlo, por favor, con toda simpatía. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio reiterar mi saludo a todos los congresistas, inclusive a los que se han incorporado recientemente, al congresista Pérez, a la doctora Chávez también. Creo que voy a ir comentando algunas cosas, ya el doctor Solari comentó algunas, tal vez brevemente. La doctora Monte muestra su preocupación por el tema de telesalud. Yo me refiero ciertamente y claro al sistema de información y comunicación en salud, que son las tecnologías de la información en salud. Y decía que tenía no solamente que ver con historia clínica electrónica, no solamente con telemedicina, que es un poco la comunicación entre los profesionales de salud a distancia y que de alguna manera tratan de suplir los déficits de algunos especialistas en algunas áreas, en algunas regiones, en algunas zonas. Sino a telesalud en su conjunto, que tiene que ver con la gestión clínica, que son estos datos, pero también con la gestión sanitaria, que tiene que ver con la información acerca de los indicadores, de los procesos, de los resultados que se están haciendo en el día a día, en la propia gestión de la información en salud y de la propia gestión de salud. Y eso además apunta a mayor transparencia. La experiencia de Chile por muchos años ha sido esa, gestión en tiempo real que permitía precisamente hacer todo mucho más transparente. Obviamente pueden haber excepciones y gente que se puede dedicar hace poco veíamos que por ahí había un hacker de un tema de los bonos universales, pero en fin, pero en línea general es un sistema que puede ayudar muchísimo. Y claro, tiene que respaldarse en la conectividad. Entiendo que Perú tiene muchísimos, es uno de los países que tiene, por ejemplo, más aparatos celulares. No todos de gran tecnología,
pero la población en general, y sobre todo la población más joven, usa muchísimos celulares, a diferencia de otros países. Y evidentemente hay que trabajar el tema de conectividad, desde luego que sí, no tengo ninguna duda. También la doctora Vázquez comentaba acerca de la oferta y la demanda, si solamente una demanda. Es cierto, es un tema de cómo mejoramos la oferta, que es el caso en el que estamos, para satisfacer la demanda de la población. Lo que yo trataba de mencionar era que no podíamos quitar a nuestro ciudadano como el objetivo, el eje. Les voy a ser sinceros, con mucha frecuencia los profesionales de la salud, el recurso humano en salud, ha estado más preocupado en su propia actividad y hacer girar el sistema alrededor de sus propias necesidades, pretensiones, desarrollo profesional, lo cual no está mal en el legítimo derecho de cada quien a desarrollarse, pero no podía ser marginal el ciudadano. Aquí tenemos que darle una mirada diferente. El ciudadano es el centro y nosotros tendríamos que adaptarnos, y sobre eso tenemos muchísimos ejemplos. Yo les puedo decir rápidamente, por ejemplo, ustedes imaginan que si un niño pequeño, un lactante, tiene un cuerpo extraño en vías aéreas, cualquiera pensaría que lo llevo al hospital del niño, ahora Instituto del Niño de Breña o de San Borja, para que se lo extraigan. Pero resulta que no, siendo el instituto más especializado en niños, ahí no está el broncoscopio que se requiere y tampoco está el profesional que lo puede sacar. Está en el Hospital de Emergencias Pediátricas en Grau. Antes asistencia pública, que ha crecido más o menos ahí, pero resuelve el problema. Pero se dan cuenta cómo estamos fuera del contexto. No critico al Hospital de Emergencias Pediátricas, pero lo que digo es que nos hemos desarrollado de acuerdo a las necesidades, a veces, de cada profesional. Me tocó visitar alguna vez un centro de salud en San Juan de Miraflores, que era un centro materno-infantil, y sin embargo, que tenía obstetrices y tenía médico ginecólogo, tal vez en un número suficiente, pero me llamaba la atención que no había ningún nacimiento. Y cuando fuimos a visitar el centro de salud, de oftalmología, porque uno de los médicos que trabajaba ahí había salido a hacer su especialidad en oftalmología, había vuelto y había convencido al director que lo que deberían hacer era oftalmología, y les cuento, estaba a 8 o 10 cuadras del Hospital María Auxiliadora, que tenía 7 u 8 oftalmólogos, donde hacían 1 o 2 trasplantes de córnea cada 3 meses. Sin embargo, en ese establecimiento de salud hacían 2 o 3 trasplantes de córnea cada mes, pero no se atendía ningún nacimiento, no había ninguna atención de parto. Esto nos habla pues de cómo a veces crecemos desordenadamente y por lo tanto es necesario ordenarnos, porque si no, no pensamos en el ciudadano, pensamos solo en el recurso humano, que tiene merecido su preocupación, que tiene que asegurar una carrera sanitaria, que tiene que tener remuneraciones dignas, desde luego, que tiene que tener bienestar, que tiene que tener previsión, desde luego que sí, pero creo que tenemos que ordenarnos un poco dentro del contexto. El derecho a la salud, pues sí, yo hablé de la seguridad social universal, tal vez como ojalá Costa Rica tiene una seguridad social universal, ojalá todos los peruanos tuvieran un trabajo formal, o la gran mayoría, y por lo tanto pudieran acceder a la seguridad social universal. Pero mientras tanto, tenemos que aprender a convivir con lo que tenemos, y insisto en la necesidad de articularlo. La congresista Vázquez hablaba o preguntó acerca de la regulación de precios en medicamentos. Y ahí hay algunas preguntas de varios congresistas, señor presidente. El sistema de medicamentos en el Perú es absolutamente imperfecto. Es cierto, tiene muchísimas variables y, claro, a veces uno podría caer en la tentación de regular precios, el control de precios, lo cual es de ingratas experiencias en el mundo y que lamentablemente nos podría conducir más bien a desabastecimientos, a especulación, a contrabando, adulteración, etcétera. De manera que ese no es el camino.
Y si hablamos de genéricos, quienes tienen la responsabilidad de asegurar genéricos de calidad y oportunamente es el Estado en los más de 8.000 o 9.000 establecimientos públicos. Es más del 80% de las recetas, de las prescripciones que se dan para utilizar este tipo de medicamentos, se generan ahí. En consecuencia, quien tiene que tenerlos es el sector público, llámese los hospitales del MINSA, los hospitales regionales y la propia seguridad social. Pero si el ciudadano va y no los encuentra y tiene que cruzar la calle para acceder a ellos en una botica o una farmacia, ni siquiera lo va a buscar sino el medicamento que cueste menos, no necesariamente el de más calidad. Entonces, ahí tenemos un problema serio de abastecimiento. Yo podría contarles algunas cosas, pero la gran compra corporativa que el Ministerio de Salud debería hacer, sumando los requerimientos de todos estos subsistemas que hemos hablado, y que cada quien con su fondo, pero a una compra a gran escala el ministerio pudiera hacer, lamentablemente es súper tardía, demasiado tardía. Estamos en el 2020 y la del 2018 todavía no se termina. Así que imagínense con qué oportunidad van a llegar los medicamentos al lugar donde deben estar. Y peor aún la distribución, porque no basta decir que ya está en el almacén de tal gobierno regional. Tiene que llegar al establecimiento, tiene que redistribuirse si es necesario, tiene que haber un control de stock, pero finalmente tiene que llegar al ciudadano, que eso es lo que queremos, al paciente, y eso es lo que no ocurre. Entonces, es cierto, tenemos un problema en el sistema de compras. Solo para mencionar, el año pasado ejecutamos poco más del 40% por parte del Ministerio de Salud en medicamentos. Evidentemente eso se traduce en desabastecimientos. Y por otro lado, también hay que asegurar la calidad del medicamento. Y por eso mencionábamos, la Dirección General de Medicamentos e Insumos lamentablemente ha sido excedida en sus capacidades, en recursos humanos, en recursos técnicos, etcétera, porque es una dirección muy pequeña que es incapaz de garantizar la calidad de los medicamentos genéricos. Como ustedes saben, tenemos en líneas generales 3 tipos de medicamentos. Los innovadores, conocidos como de marca, que por algunos años tienen una patente y nadie los puede copiar. Después vienen los medicamentos genéricos, que ya se pueden, por lo tanto, hacer, pero fabricar, pero muchas personas, muchos laboratorios les pueden poner marca para diferenciarlos y cobrar un poquito más. Y otros que quedan solamente con el nombre de la molécula. Pero eso no garantiza que cuando ese producto entre, es administrado, esté en algún individuo, tenga el mismo efecto. Existen muchas dudas en el propio profesional de la salud y existen muchas dudas en el propio ciudadano, que dice, no, mejor pago un poco más o compro tal de marca porque mi médico me lo dijo, a pesar que los médicos tienen la obligación de prescribir denominación común internacional, o sea, el genérico, podrían poner entre paréntesis, según la norma, una marca si es que lo tienen justificado, pero entonces resulta que hay dudas por parte del usuario prescriptor y por parte del usuario final, el que va a consumir el medicamento. ¿Y quién tiene que garantizar la calidad? Pues es justamente el Ministerio de Salud a través de su autoridad reguladora de medicamentos. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que lamentablemente esto que se llama bioequivalencia, que se llama intercambiabilidad, a pesar de que tenemos una lista de 32 o 33 medicamentos genéricos que están obligados a tener boticas y farmacias, resulta que solamente hay 5 o 6 que tienen estudios de intercambiabilidad hechos en el Perú. Entonces, eso pues no abona hacia la calidad y por tanto decimos, como propuesta, no como crítica, como propuesta, tenemos que fortalecer esa organización reguladora, supervisora de medicamentos. Lamentablemente nuestra IGEMI tiene un nivel de certificación 3. Los países de nuestra Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia, tienen nivel 4. En pocas palabras, nosotros no podríamos enviarles medicamentos a ellos, solamente recibir de ellos. ¿Qué tratado de libre comercio es ese? ¿En qué posibilidades estamos? Entonces, yo creo que el Estado, teniendo la mayor posibilidad de tener los medicamentos, no necesita controlar precios. Es suficiente con asegurar calidad
y administrarlos, hacer que estén disponibles oportunamente. También la pregunta del congresista Retamoso habla acerca es un problema de presupuesto, un problema de gestión. Es cierto, el problema de gestión prevalece. Ya el doctor Solari y muchos congresistas han intervenido, presidente, y es cierto, el presupuesto de salud ha crecido. Es cierto que estamos por debajo del estándar de la región, pero también es cierto que ejecutamos mal, ineficientemente, con poca calidad, tenemos muchas pérdidas, la seguridad social tiene pérdidas por arriba del 30%, entonces, que no significa corrupción solamente, puede ser falta de transparencia o puede ser ineficiencia. Compra medicamentos más caros, compra insumos más caros, por ejemplo. Entonces, y el congresista Pérez mencionaba cómo podía costar una atención, la misma atención que también conversábamos nosotros al principio, diferentes en diferentes establecimientos, no solamente por diferencia de nivel de atención, sino inclusive hasta del mismo nivel de atención, hasta en el mismo subsistema. En consecuencia, yo creo que en el tema de medicamentos, el Estado tiene, siendo monopsómico, casi monopsómico, porque es el gran comprador, podría regularlo mejor. El gasto de bolsillo en el Perú se ha reducido a un 30% aproximadamente, pero de ese 30% la mitad es medicamentos y casi el 80% es automedicado. Es decir, las personas ya no buscan el establecimiento de salud o no lo encuentran a tiempo y van a la farmacia, a la botica a comprar. Entonces, luego preguntaban también acerca de, esta es una pregunta más difícil para mí, del congresista Roel Alba sobre el derecho comparado, y si es que el porcentaje del PBI, cuál es el impacto que podría tener y la experiencia en otros países. Creo que, como decíamos al principio, yo sé que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, sin embargo sé que puede ir en una declaratoria de interés y que la propia Constitución en alguna parte menciona también que de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se puede ir integrando. Pero aquí lo más importante es que existe el interés de hacerlo. Y por eso es que yo saludo que se genere este espacio, no solamente a propósito de la pandemia, sino porque realmente el sistema de salud lo necesita. Y tenemos que crear los espacios necesarios para la discusión, para que podamos articular estos subsistemas de salud que tenemos. No es tan fácil pensar en la seguridad social universal, es nuestro gran anhelo, pero ciertamente sabemos que hay un camino que transitar. Es cierto, la fragmentación es un grave problema y peor aún, como decía el congresista Costa, las 25 regiones y en el proceso de descentralización. Y es cierto, aquí hay que hacer un análisis sincero. ¿En realidad hemos avanzado a una regionalización o avanzamos a una departamentalización? En verdad lo que hicimos fue darle funciones, facultades, presupuestos a los departamentos, tal vez apurados, sin el criterio de los corredores económicos de lo que significa una verdadera región. Ahí ya tenemos algún problema de concepto, porque entonces no es lo mismo Tacna que Puno, y no sería lo mismo si estuvieran integrados Tacna, Moquegua, Puno, por ejemplo, ¿verdad? Y hasta Madre de Dios, tal vez. Y yo creo que estaban definidas, estas regiones, previamente, todos las conocemos, si no me equivoco, eran 11 regiones que habíamos planeado hace muchos años, o que, mejor dicho, había propuesto un estudioso, y que finalmente cambiaron a 25 regiones. En consecuencia, y lo peor de todo, es cierto, el gobierno nacional empezó a hacer algunas normativas de transferencia hasta el gobierno regional. Entre el regional y el local no se hizo mucho, se abandonó el tema preventivo promocional que puede muy bien desarrollar el gobierno local y los abandonamos. No hubo la conducción
en los gobiernos regionales. Y eso sí es, o sea, no podemos solamente responsabilizar a las regiones. El gobierno nacional abandonó, abdicó también en eso. Entonces es cierto que tiene que recuperar la rectoría. Es cierto que ya hay una norma desde enero de este año donde de alguna manera le devuelve, de enero del año pasado, si no me equivoco, que le devuelve la rectoría en algunos aspectos al Ministerio de Salud para poder conducir mejor el sistema sanitario. Es una debilidad. Sin embargo, yo quiero manifestarme que los procesos de descentralización son procesos de desarrollo naturales de las sociedades y no podríamos ir en contra. Yo entiendo que el congresista Costa, presidente, no está en contra, y evidentemente tenemos que revisarlo porque son procesos naturales. Hay que ver cómo los perfeccionamos, pero sobre todo no los abandonamos. Todo esto es un proceso de conducción, de apoyo, hasta que finalmente los gobiernos regionales lo puedan hacer mejor, siempre reservándose funciones al gobierno nacional. Se habló de la gestión, el propio congresista también mencionaba temas de corrupción y cómo es que se podían, cómo es que no solamente la falta de transparencia, sino la corrupción había llegado a salud. Y es cierto, y no solamente en la sanidad de la policía, seguramente en muchos sistemas. Y creo que la ineficiencia va de la mano con la corrupción. Y la ineficiencia se puede tratar si tenemos procesos de gestión más claros. Por eso insisto en que los sistemas de información y comunicación son urgentes en salud. No podemos avanzar más rápido mirando por el espejo retrovisor. Tenemos que pisar el acelerador, pero para eso necesitamos sistemas mucho más efectivos, más modernos. Salud, el sector salud es uno de los que tiene los sistemas de información más rezagados en el sistema público peruano. No lo quiero comparar con los privados, pero realmente estamos rezagados y tenemos que trabajar en eso si es que queremos ser más eficientes, si es que queremos luchar contra la corrupción en una forma más efectiva. ¿Por qué los servicios de salud por qué esta pandemia, se preguntaba, nos ha afectado también a nosotros tanto? ¿Por qué a otros países con mejores servicios de salud también les ha afectado? Yo creo que aquí hay algunas cosas importantes. El Perú tiene un grado de informalidad altísimo y eso nos ha jugado evidentemente un mal, lamentablemente ha sido muy malo para el Perú. Y creo que aquí tiene que haber un compromiso formal de la clase política y nuestros próximos gobernantes. Yo creo que deberíamos comprometernos a que la informalidad disminuya. Yo sé que esto es un tema que puede sonar como de ilusión, pero en verdad es una deuda que tenemos con el peruano, con el ciudadano. Y ojalá pudiéramos decir, vamos a formalizarnos 5% cada año. Al cabo del próximo gobierno podríamos haber implementado 25% más a la clase formal y seguramente estaríamos más del 50% formales entonces en 5 años. Esta es una meta ambiciosa, seguramente, pero yo creo que hay que poner todo el esfuerzo porque la informalidad ha hecho que tengamos millones de peruanos invisibles. Hoy hemos pasado por la vergüenza de no poder ayudar a quien queríamos ayudar porque no lo teníamos visible en el sistema público ni en el sistema privado. Para nada. Es igual. ¿Cuántos millones de peruanos no tienen agua? Y no se trata solamente de tener agua 1 hora al día, sino agua permanente, saludable, corriente, que también es un tema que ha jugado en contra de nosotros, del Perú, en contra de esta pandemia. Un país con informalidad, un país todavía con pobreza, con poca agua, que agua y trabajo formal significan salud. No podríamos hablar de sistemas de salud si no hablamos de esas dos cosas. Formalización, y yo creo que aquí estamos coincidiendo muchos, y si no hablamos de agua.
agua saludable, que abrimos la llave y exista, no que tengamos por horas o que tengamos que pagar precios excesivos por eso. Y finalmente, es cierto, y yo lo voy a mencionar, voy a referirme un poco a la estrategia sanitaria en esta lucha contra la pandemia. Y lo puedo decir en este espacio porque es precisamente el espacio del control político. Y ciertamente, si no hubiéramos hecho nada, ciertamente estaríamos peor. Eso no cabe duda. Ciertamente, si hubiéramos hecho algunas cosas más, probablemente estuviéramos un poco mejor. ¿Qué quiero decir con nosotros? Hablamos al principio de las dificultades que tuvimos para registrar, para identificar a los primeros contactos desde su llegada al Perú, porque esto vino de fuera. Nos decidimos hacer cuarentenas y aislamos a todos y no sanos, asintomáticos o sintomáticos leves. Todos los confinamos, pero nos olvidamos de otras estrategias, como eran, por ejemplo, las pruebas. Y ya hoy por hoy no hay nadie que pueda sostener que las pruebas serológicas reemplazaban a las pruebas moleculares, porque no había que ser un experto para saber que las pruebas moleculares nos podrían indicar dónde estaba el virus casi en el momento que el ciudadano lo tenía, y podíamos adelantarnos, podríamos confinar y podríamos seguir a ese grupo familiar. Lamentablemente no dispusimos de eso. Será motivo seguramente del Congreso de investigar qué fue lo que pasó y por qué recurrimos a las pruebas serológicas. Hubo gran discusión sobre esos, y felizmente después, por palabras del propio presidente, se aclaró que eran pruebas complementarias, las pruebas serológicas mal entendidas como rápidas, y que por si habían complementarias eran porque habían pruebas principales. Aún no hacemos el número suficientes de pruebas moleculares, lamentablemente, y por eso tenemos ciertas dificultades. Y hemos juntado resultados moleculares con serológicas para tratar de decir qué es lo que está pasando, y eso no es real, porque una prueba nos dice qué pasó la semana pasada y la otra nos puede decir qué está pasando ahora. Y por eso estamos haciendo una lectura equivocada. Y por eso es que vienen las discusiones si estamos o no estamos en la meseta. Y yo creo que ahí la discusión ya no va. La discusión, y miren, es cierto, señor presidente, y por su intermedio los señores congresistas, es cierto que ahí hay una gran discusión y es cierto que tenemos la tasa de contagios una de las más altas en América. Es cierto que tenemos por momentos números de hospitalizados mayores, es cierto que por momentos tenemos personas que llegan tarde al hospital, es cierto que no tenemos claro el número de defunciones, que hay sus registros, es cierto, pero además creo que este es el momento de transparentar un poco la información y decir, bueno, en líneas generales esto por cuarentena sola no funciona, nos ha faltado pruebas y nos ha faltado reforzar el primer nivel de atención, la atención domiciliaria, con la comunidad organizada, con los gobiernos locales. Ahora lo estamos haciendo, lo hemos debido hacer desde el principio, si se quiere hacer una crítica constructiva y que sea una lección aprendida. Nos preocupamos, sí, y yo saludé la presencia de la doctora Pilar Macetti como conductora de este comando COVID, y ella por su experiencia en gestión, porque conocía la vida hospitalaria de muchos años, que era algo que nos faltaba en el Ministerio de Salud. Eso me pareció muy bien, pero se dedicaron al tema hospitalario, al tema de las camas, a las UCIs, a los ventiladores, y otra vez gran discusión, gran controversia, si tenemos o no tenemos camas. Encontrábamos a la Sociedad de Medicina Intensiva con cifras diferentes, en fin. Y nos olvidamos de tener alguna persona también que se dedicara al manejo del primer nivel. Y créame que no se trataba solo del teléfono, que al principio nos falló la línea 113 y después se amplió, pero ya se recibía la llamada, pero después ya no había seguimiento. Y creo que el Perú tiene gran experiencia en el sistema comunitario, y lo hemos hecho muchas veces, y así hemos trabajado por muchos años malaria, dengue, etcétera, cólera, en el tema comunitario. Entonces era un expertise que tenían muchos y que había que aprovecharlo. Sin embargo, creo que nos hemos demorado en eso,
y por lo tanto nos preocupamos del hospital. Hoy por hoy, comento, yo no estoy a favor de ningún medicamento porque la evidencia científica hace falta todavía, pero sí tenemos medicamentos que sabemos que tienen efectos adversos limitados y que sí hay experiencias que pudieran, todavía le falta la rigurosidad, pero que podrían detener el avance de la enfermedad y por lo tanto evitar que progrese, se compliquen y que necesiten hospital. Probablemente esto que se está utilizando de las últimas semanas pueda hacer que disminuyan las hospitalizaciones y pueda ocurrir entonces que nuestros servicios de salud puedan responder, a pesar de que ahora están desbordados. Sin embargo, si seguimos implementando el tema domiciliario, seguramente podremos controlar mejor. También, presidente, quiero decirlo con mucha humildad, el tema comunicacional nos ha fallado muchísimo. Hemos estado con mensajes controversiales, sí, no, ya llegamos a la inflexión, no, ya estamos en la meseta, no, somos el país que más pruebas ha hecho, sí, claro, pruebas serológicas, que no, nadie las ha hecho, todos hacían pruebas moleculares, sin embargo nosotros decíamos que éramos el primero haciendo serológicas. Hemos tenido marchas y contramarchas. Un día en la mañana amanecíamos con una resolución que había que usar guantes para entrar a los bancos, más tarde ya no. Mensajes a veces muy largos que confundían. Lamentablemente, esto es una crítica constructiva que quiero hacer. Nos ha faltado un mensaje realmente asertivo, que le pueda decir, que le pueda dar seguridad a la población y que pueda aprender cómo cuidarse. Y más ahora todavía, porque lo que sigue de aquí en adelante es el autocuidado de las personas. Tenemos que ser claros en el ciudadano, en el tema de lavado de manos, cada vez que tenga disponible agua y jabón, o alcohol gel si no lo tiene, que no lo reemplaza, pero puede temporalmente ayudarnos. El uso de las mascarillas simples y no aquellas industriales o lo que sea que contagian a otros y que eso no es solidario. Y la distancia física, evitar aglomeraciones. Y tampoco hemos sido ahí muy cautos en el transporte público. ¿Por cuánto tiempo hemos, por ejemplo, señor presidente, hemos prohibido la circulación de autos particulares? A pesar de que había que ir a trabajar, tenían que ir en el transporte público, cuando en realidad ahí estaba un foco de contagio. Entonces, es más, ahora insistimos con que haya un pase distrital para salir al banco, para salir a comprar los víveres, los alimentos. En realidad eso no tiene ningún sentido, se lo digo, presidente, con toda humildad, no tiene ningún sentido. El que tiene su auto y puede ir a comprar o tiene que ir a trabajar y tiene que cambiarse de distrito, que se cambie de distrito. Lo que tiene que saber es que no pueden ir más de 2 personas en el auto, uno en el asiento delantero y otro en el posterior, y que hay distritos donde hay alto contagio y por ahí no conviene que pase. Ese tiene que ser el mensaje, por ejemplo, en el transporte vehicular. No, nada, estamos complicándonos. ¿Quién controla eso? Tenemos, al contrario, fomentando, y lo veo, la policía, y seguramente el congresista Costa, que conoce a la policía, de hecho, por haber sido ministro, señor presidente, le cae una tentación, porque interviene a cada rato personas a ver si el pase estaba bien pegado o no, o si alguien se pasó una cuadra de su distrito o no, no necesariamente para ponerle una multa, ¿eh? Ya sabemos todos qué es lo que pide. Entonces, ¿y cuál es el objeto de intervenir a una persona que está sola en su vehículo particular? ¿Cómo ayuda eso al control de la pandemia? Se los digo con toda sinceridad, en nada, absolutamente en nada. Es un gasto innecesario de ese recurso humano que podría, ese policía que podría estar en otro lado. Entonces, este tipo de medidas, o cuando, acuérdense, cuando hicimos el tema de género, de un día hombres, otro día mujeres, etcétera, no tenía ninguna lógica. Lo lógico era ampliar los horarios. Por ejemplo, felizmente después ha ocurrido, muchos lo dijeron, yo también lo dije en algunos medios, ampliemos los horarios, por ejemplo, de los bancos. ¿Por qué un horario tan chiquito para que la gente, tan pequeño, tan estrecho, para que la gente se
se aglomere. En el tema de los mercados, ¿por qué grandes mercados? ¿Por qué no mercados fragmentados? No solo itinerantes, sino fragmentados en lo que no se está usando. A lo mejor una loza deportiva, a lo mejor un, un colegio, a lo mejor una parroquia. Los alcaldes saben dónde pueden poner. Los comerciantes de víveres, los que venden carne, pollo, abarrotes, verduras, son separados. Se les podría juntar para que sea una unidad funcional y ponerlos en tal sitio. Y las personas saben que tienen que caminar 1 o 2 cuadras y ahí están. No tienen que ir todos al mismo sitio. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo, ahora que queremos que los empresarios, las empresas, la mayoría son pequeñas, estamos en un protocolo supuestamente de reactivación. Yo saludo y reconozco las capacidades de nuestra ministra de Economía, pero podremos, primero que de las 190.000 empresas, creo que 9.000 o 10.000 recién tienen los protocolos autorizados. Y estamos haciéndolos tan rigurosos que no solo el Estado o el sector se está demorando, los ministerios en aprobarlos, sino que después no lo van a poder controlar. No lo van a poder controlar. En consecuencia, tenemos que dar medidas generales mucho más sencillas, que estamos repitiendo a cada rato. La distancia, el lavado de manos, el aforo. Los empresarios lo van a entender. Tenemos que, en el mensaje comunicacional tenemos que decir eso. Y ahí estamos fallando. Ya tendríamos, el ciudadano, por muchas semanas, no se sintió cuidado y protegido, sino perseguido y sancionado. La gran mayoría de peruanos acató, como acatamos todos nosotros, las medidas que se daban. Pero lamentablemente, algunos tenían que salir porque ya no tenían el pan de cada día. Algunos, lamentablemente, tenían que salir a ganarse pan de día. Yo lo veía en la calle cuando iba a mi trabajo en un servicio de salud y que me he registrado permanentemente para poder tener mis pases. Tengo una cantidad de hojas que he impreso para, contaminando el ambiente además, para poder circular. Entonces, pero ahí la gente, algunos podían soportar 10 días, 15 días, pero otros menos, y por eso tenían que salir. Entonces, este confinamiento, presidente, que tiene que flexibilizarse, tiene que ir focalizado. Yo entiendo la preocupación que ha manifestado la congresista Chávez, Marta Chávez, a quien por su intermedio le reitero mis saludos y mi aprecio, pero tenemos que mantenerlo focalizado, pero el resto de las personas tienen que salir a trabajar. Los que han perdido el trabajo no lo van a recuperar por mucho tiempo. Los que están a punto de perderlo también lo podrían, y ese daño es enorme lo que vamos a tener. Aquí no es un tema estrictamente de salud. Como médico yo podría decir, encierran a todos un mes más, pero eso no es saludable para el país. Nos hace más pobres, nos causa más enfermedad, nos da menos salud, desatendemos. Entonces, yo creo que hoy por hoy, si nosotros corregimos estas cosas que no pudimos hacer en la estrategia propia de la lucha contra la pandemia, en la estrategia sanitaria solamente que hemos estado mencionando, que tienen que ver con ese control domiciliario, que tiene que ver con las pruebas, que tiene que ver con la comunicación, seguramente vamos a tener resultados mejores. Vamos a tener seguramente que confinar a algunas personas por algunas localidades, por algunos distritos o por algunas áreas de trabajo. Es indudable que todavía hay que hacerlo. Pero tenemos además que comunicar y educar a las personas cómo se tienen que cuidar. Esta pandemia va a pasar. Nos causará algunos estragos algunas semanas más. Es posible que haya algunos rebrotes, pero seguramente vamos a salir adelante. Pero lo que sigue en adelante no puede ser lo mismo que hemos vivido. Yo quisiera dejar claro mi compromiso de seguir colaborando con el país, con el Congreso, con mis conciudadanos, con las ideas, las propuestas que crean convenientes, porque sí tenemos que cambiar al Perú y no tenemos que volver a lo que teníamos. Tenemos que proyectarnos
a muchos años adelante, cómo es que queremos. Y por eso es que yo saludo esta iniciativa. Yo sé que no es la Comisión de Salud, presidente, es la Comisión de Constitución, y hay un tema constitucional aquí, pero hay otros expertos que podrán aportar más que yo. Pero en este tema sanitario, no quería dejar de comentar esto. Sé que la intercambiabilidad la comentó la congresista Chávez, sé que a veces es una ilusión, lo dije yo también en su momento, tengo 20 años viendo esto y no ocurre, pero sí debería ocurrir, sí debería ocurrir. Yo creo que necesitamos buscar el mecanismo para hacerlo. La seguridad social, es cierto, esa no es pública. Sin embargo, fíjense, supuestamente el empleador paga 9% de la remuneración del trabajador, pero eso ocurre en el trabajador privado, porque si vemos la mayor cantidad de asegurados que son trabajadores del sector público, el Estado no necesariamente aporta 9%, aporta menos, porque tiene muchos regímenes diferenciados. Y entonces, finalmente, el presupuesto, los ingresos de la seguridad social se ven disminuidos. Si a eso le sumamos que tiene su función de financiador y su función de prestador mezclada, y son los prestadores en esa función donde tienen 9 o 10 sindicatos que cuestan, que yo estoy a favor de los sindicatos desde luego, pero tenemos que separarlos, porque si nosotros no podemos dejar limpio el financiador de la seguridad social, nunca va a ser eficiente, porque siempre va a tener toda esa presión del prestador y de todos los sindicatos. Y para hacerlo un financiador eficiente, tenemos que separarle esa función, obligadamente. Estoy seguro que eso funcionaría. Y finalmente, no quiero dejar de atender el comentario, porque no ha sido una pregunta, y coincidir con el congresista Pérez, que es cierto, en el primer nivel de atención se podría atender más del 80% de las patologías, de las enfermedades que aquejan a la mayoría de peruanos, y que ahí se podría resolver, pero necesitamos tener primer nivel de atención bien equipado, suficientemente equipado. No se trata de hospitales, no se trata de hacer ni prometer muchos hospitales. Algunos hay que hacerlos de nuevo porque están muy obsoletos, algunos habrá que reconstruirlos, pero no se trata de hacer más hospitales. Hemos crecido algunos años, decía la decana, la doctora Cavani, tenemos a veces hospitales que ahí están, pero no pueden funcionar porque tienen problemas contractuales, porque tienen problemas de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Enfoquémonos al primer y segundo nivel de atención y seguramente tendremos resultados diferentes. Señor presidente, disculpe que me haya extendido en la respuesta. No, por favor. Estoy a la orden. Muchísimas gracias al doctor Abel Salinas por su amplia exposición, muy importante, detallada. Le agradecemos mucho por los importantes y enormes aportes, digamos, a la Comisión de Constitución, al país, al Estado democrático y sobre todo a los temas de salud que son tan urgentes el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, doctor Salinas. Lo invitamos para terminar de escuchar a la próxima expositora, que ya